Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal Cubeando. Hoy vengo con el primer capítulo de la serie de los Bandaged, donde haremos un tutorial del Fuse Cube, que es el bandage que hice en el unboxing que subí hace unos días. Dentro cabecera. Antes de continuar con el tutorial, os voy a dejar aquí una foto en la que podéis ver la configuración de bandaging de este cubo para que si tenéis un kit en casa y queréis seguir el tutorial, podáis ahora parar el vídeo y montar el Fuse Cube con vuestro kit. Así que lo voy a dejar ahora, si queréis podéis pausar el vídeo. Bueno, como habréis visto y como podéis ver también aquí, el Fuse Cube tiene unido un bloque de 2x2x2 y el resto de las piezas están libres de bandaging. Entonces, es un cubo que tiene la peculiaridad de que ninguna de las capas intermedias se puede mover. Están todas bloqueadas. Y únicamente se pueden mover 3 capas. Lo normal es que para la resolución dejemos el bloque de 2x2x2 en la parte inferior trasera izquierda, sobre todo si somos diestros, si no lo dejaríamos en la inferior trasera derecha, y así tendremos libertad de movimientos en la capa R, en la capa U y en la capa F, lo cual nos permite utilizar bastantes algoritmos. Con lo cual la resolución de este puzzle yo la calificaría de los más fáciles que 3x3 con bandaging. Aunque tiene también una característica, y es que resulta más fácil resolverlo con métodos avanzados que con métodos de principiante. Por ejemplo, es mucho más fácil hacer F2L que intentar colocar las esquinas y después las aristas, como haríamos en principiantes. Vamos a mezclarlo y comenzamos con el tutorial. Ya tenemos el cubo mezclado y vamos a comenzar con la resolución. La resolución de este cubo, el método más sencillo y más rápido es utilizar Friedrich, teniendo en cuenta las restricciones que nos impone este bloque de 2x2x2. Así que este es el primer método que voy a mostrar, aunque después voy a dar algún otro consejo para la gente que sobre todo que no sepa F2L, para que pueda hacer con método de principiantes las 2 primeras capas. Voy a dar por supuesto que sabéis F2L y por tanto tampoco voy a ponerme a explicar los casos básicos de F2L, sino que si queréis hacerlo así y todavía no tenéis buenos conocimientos de F2L, os aconsejo que busquéis algún tutorial por internet, que hay muchos y muy buenos. Entonces el primer paso, voy a utilizar el color blanco como la cara de la cruz, sería hacer la cruz. En este caso las 2 aristas que me quedan son estas 2, que las podría colocar muy fácilmente. Ahora, para hacer F2L tengo restricciones en este y en este slot. En el frontal derecho, puesto que tiene libre giro en las 2 capas adyacentes, no hay ninguna restricción, con lo que vamos a empezar a hacer el F2L por esta y esta. Y vamos a dejar esta para el final, porque podemos necesitarla para maniobrar. Como os decía, no me voy a parar. Podemos hacer el F2L pues con los casos básicos, o si tenemos algún algoritmo más avanzado. Por ejemplo, voy a hacer este par, lo voy a separar y lo voy a insertar. Ahora, al insertarlo, veo que no podría hacer aquí L', U'L, porque la capa L está fija. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me lo llevo a otro slot, lo emparejo y en lugar de insertarlo lo aparto. Y eso me lleva al siguiente caso. Ahora, para insertarlo aquí también necesitaría mover la capa L, pero no puedo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues bueno, si tenéis experiencia con F2L es probable que no os resulte muy extraño. Puedo apartarlo aquí, voltear con F2 esta cara, insertar el par desde arriba y volverla a voltear, y obviamente recuperar la otra arista de la cruz. Ahora voy a hacer este par. Este no lo puedo sacar por aquí, la esquina, así que la voy a sacar por aquí
y me queda el mismo caso que antes, pero desde el otro lado, que no puedo emparejarlos e introducirlos por culpa de la restricción de la capa que ahora tengo como R. Los junto aquí, los aparto y ahora me va a pasar lo mismo que antes, que no los puedo insertar, así que directamente, así que lo aparto, volteo la capa R, lo inserto por arriba, devuelvo y devuelvo. Y ya, el último par, pues no tengo ninguna restricción y así que lo puedo insertar de forma normal. Vamos a ver ahora un pequeño consejo para los que no sepáis F2L y lo queráis hacer con método de principiantes. Vamos a volver a mezclar el cubo. Vamos a hacer rápidamente la cruz. Y vamos a intentar hacer los pares, pero con método de principiantes. ¿Cuál es el problema? Pues que si inserto la esquina, ahora en muchos casos no voy a poder insertar la arista por culpa de las restricciones. Por ejemplo, tengo la arista aquí, la puedo apartar, pero ahora no puedo levantar esta capa para sacar la esquina y emparejarlas para luego volverlas a introducir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar como apoyo el slot frontal derecho que no tiene restricciones. Entonces, voy a insertar la esquina aquí y ahora voy a insertar la arista con principiantes. Hay que tener en cuenta que ahora los centros no deberían ser el verde y el naranja, sino el rojo y el verde, con lo cual esta arista no la tengo que poner aquí encima del verde, sino que la voy a poner aquí encima del naranja. Y haría el método de principiantes. Aparto, subo, devuelvo, devuelvo y ahora insertaría. Una vez que tengo insertado el par aquí, lo saco de aquí de tal manera que la parte blanca de la esquina quede mirando hacia el slot donde lo tengo que introducir. En este caso lo sacaría por aquí, en lugar de sacarlo en esta dirección. Lo sacaría por aquí y ahora ya lo puedo apartar e introducirlo aquí. El siguiente, naranja y azul. Pues lo mismo, aprovecho y lo construyo en este slot. Bueno, ahora se me estaba emparejando sin querer. Sacamos la esquina, la introducimos aquí, buscamos la arista y vemos, ponemos la arista encima del color naranja de la esquina, no de los centros. Apartamos, subimos, devolvemos, devolvemos y ya nos queda el par hecho. Y ahora, en este caso lo podríamos insertar para luego volverlo a sacar en la posición en la que ya lo tenía, que es mirando con la parte blanca de la esquina hacia aquí. Lo apartaría y lo insertaría. Y ahora ya puedo hacer el último par de la forma normal. Meto en la esquina y ahora sí que aquí coincide verde con verde, aparto, subo, devuelvo, aparto y lo inserto. Y una vez resueltas las dos primeras capas, pasamos a la última capa. Aquí, para utilizar algoritmos de principiantes, nos encontraríamos con un problema, y es que para permutar las esquinas no podemos hacer niclas, porque si hacemos R o', si hemos hecho R, la capa L va a estar bloqueada. Cojamos el cubo como lo cojamos. Entonces vamos a utilizar Friedrich, pero también con restricciones. Vamos a utilizar OLL en 2 pasos y después PLL, que también lo haremos probablemente en 2 pasos. Lo primero que haremos es orientar las aristas. Un inciso, y es que si os toca un algoritmo que ya os sabéis y solamente utiliza las capas FRU, pues directamente podéis avanzar haciendo ese algoritmo. Pero yo voy a explicarlo en un caso general en el que o bien no conocemos full OLL ni full PLL, o nos toca un caso en el que el algoritmo que conocemos no se puede ejecutar por las restricciones del cubo. En este caso tengo el caso del punto, haría F, R, U, R', U', F',
Y ahora, para seguir el algoritmo, tendría que hacer FW, pero como no puedo, simplemente paso las dos aristas que han quedado orientadas atrás y a la izquierda y hago F y el inverso de R, U, R', U', es decir, U, R, U', R' y F', con lo cual ya me queda la cruz. Y ahora lo mismo que antes, tendríamos que orientar las esquinas. Dependiendo del algoritmo que nos quede, puede que nos lo sepamos y que lo podamos hacer con las restricciones del cubo, o puede ser que no. En el caso de que no, o en el caso de que no os queréis complicar o no sepáis OLL, podemos orientar las esquinas con el algoritmo de orientación de esquinas del método de principiantes. No podemos hacer la versión que utiliza la capa D, porque la capa D está bloqueada, pero sí que podemos utilizar la versión que usa las capas R y F. En este caso, habría que girar esta esquina en esta dirección, así que empezaríamos RF', R'F, RF', R'F. Colocaríamos la siguiente esquina en posición y haríamos lo mismo. RF', R'F, RF', R'F. Y lo mismo con las siguientes. Esta, como está mirando para aquí, empezamos a girarla hacia aquí. F', R, F, R', F', R, F, R'. Y por último, esta, lo mismo. Una vez y dos veces. Y de esta forma, sea cual sea el caso de OLL que nos ha tocado, podemos orientar las esquinas. Y por último, nos queda permutar las esquinas y las aristas. Y aquí lo mismo que antes, dependiendo del caso de PLL que nos quede, si os lo sabéis y solamente requiere FR y U, lo podéis ejecutar. Si bien no sabéis PLL o bien el caso que os ha tocado se topa con las restricciones del cubo, vamos a ver un método para poderlo resolver. Lo primero que miramos son las esquinas. En este caso vemos que no tenemos ninguna pareja de faros. Aquí no, aquí no, aquí no y aquí no. Son todo colores opuestos. Eso quiere decir que me ha tocado un intercambio de esquinas diagonalmente opuesto. Aquí, pues o bien puedo hacer la permutación en I para intercambiar esta con esta, si me la sé, y si no, pues vamos a tener que ejecutar el algoritmo dos veces como si tuviéramos que hacer un intercambio de esquinas adyacente. Para esto utilizaríamos la permutación tipo T, por ejemplo, aunque se pueden utilizar muchos otros PLLs, que os lo voy a dejar aquí anotado. Que sería así. No voy a decir las letras porque me voy a liar, pero os lo dejo escrito. Con esto he permutado estas dos esquinas y ahora ya sí que tengo que tener una pareja de faros, que estaría aquí. Ahora solo me queda permutar esta con esta. Entonces, pongo los faros al lado izquierdo y vuelvo a ejecutar la permutación en T. Y bueno, en este caso he tenido un skip de permutación de aristas. Así que dejadme un segundo. Y una vez que con la permutación tipo T hemos conseguido permutar todas las esquinas, iríamos a permutar las aristas. Y aquí, si os sabéis los PLLs de permutación de aristas o los EPLLs que usan R y U, cualquiera de ellos se puede utilizar para resolver directamente el caso. Por ejemplo, aquí me ha quedado una permutación en Z, donde hay que intercambiar estas dos y estas dos, que la podría hacer directamente. Si no sé PLL, os voy a enseñar una única permutación que ejecutándola varias veces, pues os va a resolver cualquier caso. Y esa permutación es un ciclo de 3 en el que esta arista va aquí, esta arista va aquí y esta arista va aquí. Por ejemplo, en este caso, la puedo ejecutar, como tengo las 4 aristas mal colocadas, la puedo ejecutar en cualquier posición. La voy a ejecutar así, y esta azul va a venir aquí, esta verde aquí, y esta naranja va a venir aquí y va a quedar resuelta. Siempre me va a quedar resuelta una en un caso como este. El algoritmo otra vez lo voy a ejecutar un poco deprisa, sin recitar las letras, pero os lo voy a dejar escrito por ahí debajo. Sería el siguiente. Y como veis,
me ha quedado resuelta la arista naranja y ahora me han quedado otras 3. Estas otras 3, la verde va a venir aquí, la roja va a venir aquí y la azul va a venir aquí, y en este caso ya con una segunda ejecución del algoritmo me quedaría el caso resuelto. Si me queda otro caso, por ejemplo, este, que es la permutación en H, pues que probablemente casi todo el mundo la que se sabe es la que utiliza la capa M. Pues haríamos lo mismo. Por ejemplo, si ejecuto la permutación en U en esta posición, la roja va a venir aquí y va a quedar resuelta. Y después ya me quedará un ciclo de 3 con estas otras. Ejecuto la permutación en U. Y ahora miro a ver las otras 3 que me han quedado. La azul iría aquí la naranja y aquí la verde, y ya quedaría resuelto. Normalmente con un par de ejecuciones, no sé si en algún caso pueden hacer falta 3, de la permutación en U, ya deberían quedar todas las aristas resueltas. Y con esto tenemos el cubo resuelto y terminamos el tutorial. Me ha quedado un tutorial un poco impreciso por el hecho de que no era mi intención en absoluto enseñaros ni F2L, ni OLL, ni PLL, lo cual hubiera llevado un vídeo muchísimo más largo que este, pero espero que para aquellos que no conocéis Friedrich, al menos los algoritmos que os he dado y las estrategias básicas que os he dado os ayuden a resolver este cubo sin problema. Si no es así, por favor, pedidme ayuda en los comentarios, que yo con sumo gusto pues haré algún otro vídeo o os contestaré personalmente con aclaraciones o con otras pistas para ayudaros. Hasta aquí este primer tutorial de los cubos bandas. El siguiente será el del Bandash 3, también llamado Hidetoshi por su creador, que es un Bandash bastante más complicado que este. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Como siempre, suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós.